Una pregunta y dice, ¿por qué el hombre busca siempre el descanso? ¿No? Y cada uno lo podrá, porque yo lo merezco, ¿no? Llevo todo un año trabajando, pues claro que sí, lo merece, ¿no? Ese descanso, esas vacaciones, ¿no? Pero el hombre siempre busca ese descanso, ¿no? Mirando el diccionario, busqué esa palabra y descanso decía que es quietud o reposo. Y también busqué la palabra descansar. Y decía reparar las fuerzas con el reposo. O dormir tranquilo. O estar una cosa asentada o apoyada sobre otra. Significaba varios significados, ¿no? El descansar. Y la verdad es que el hombre siempre está buscando el descanso, ¿no? El descanso físico, intentando que llegue el fin de semana, intentando que llegue Semana Santa, parece esos días, o intentando que lleguen las vacaciones de verano. Unos las hemos disfrutado, otros no, otros las hacen más fuera de temporada, o las de Navidad, o cualquier puente, ¿no? Son buenas, siempre son buenas las vacaciones, ¿no? Que uno pueda coger. O aquella siesta de la tarde, después de comer, ese descanso, ¿no? O hasta la misma noche, ¿no? Para poder dormir y poder descansar para el día siguiente. El hombre necesita descansar, realmente necesita descansar para que el cuerpo, pues eso, recupere esa energía perdida y para el día siguiente, ¿no? Además dicen que cuando uno duerme, muchos órganos bajan el ritmo de trabajo que han llevado durante el día y se ponen a gastar lo mínimo posible durante la noche o durante el momento del descanso. Y dice que en ese tiempo se regeneran muchas células de esos órganos o muchas células de nuestro cuerpo para comenzar ese siguiente día. Y al respecto del descanso físico, hay muchas soluciones, ¿no? Para ello, a través, pues eso, de vacaciones, de dormir, de la alimentación también. Pero, ¿qué me dicen del descanso espiritual? En varias áreas de nuestra vida, como el descansar en el Señor, a través del trabajo, en la casa, con los niños, en familia, en la iglesia, en el matrimonio, en el dinero. Hay muchos textos que hablan de descanso, como el tan conocido Salmo 23, del 1 al 2. Dice que la palabra Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. No lo sabemos de memoria, ¿eh? Me lo hará descansar, me hará. Ya estamos hablando ahí con seguridad que lo va a hacer, me hará descansar. Y dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea que alimentos y agua no va a faltar en nuestra vida. Es una promesa para cada uno de nosotros. Mira que lo habremos leído veces y veces, pero de verdad muchas veces entendemos y saboreamos los textos que he dicho antes para nosotros, como algo para cada uno de nosotros, ¿no? Como dicen los versículos, David reconoce pues a eso, a Dios como su pastor, como su guía, como su protector. David hablaba de esa manera porque sabía cuáles eran los quehaceres de un pastor. Él había sido pastor de ganado. Y nos habla de nuestro Dios que nos está dando toda la provisión de nuestra vida. Está al tanto de ella. Y me está llamando pues a eso, a lugares en los que no me va a faltar nada, según el plan de Él. Pero a nosotros nos gusta muchas veces coger nuestra visión, nuestras propias necesidades, que pensamos nosotros que nos va a ir bien. Y empezamos a desviar mirada hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, y perdemos la visión. Ya no descansar donde hay que descansar. En Mateo 6, del 25 al 34, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, otra vez, no os afanéis. Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y muchas veces comienza a convertirse en nuestra necesidad en ansiedad por el qué comer, por el qué beber, por el qué vestir, qué pasará, afanoso por el día ese de mañana, ¿no? Y lo estamos viendo sobre todo en sociedades que hay una época de consumismo, sociedades movidas por grandes multinacionales, donde se invierte mucho dinero en publicidad, en marketing, para que sus productos entren por los ojos de cada uno de nosotros. Y haya, pues eso, un consumismo convulsivo, sin control, sin que te haga falta, te hacen parecer que te hace falta. Ni cosas que tengan que cubrir tus necesidades en ese momento. Te las llegas a poder volver a comprar. Todo ese mover nos crea eso, inquietud y ansiedad en cada uno de nosotros. Sin poder encontrar descanso, pues eso, en nuestra mente, en nuestro interior. Pero Jesús nos dice, como nos decía antes, el 31 y el 32, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice la palabra. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El afanarse, al final, quita la paz. Quita la paz en cada uno de nuestros corazones. Al igual que todas las cosas que pensamos para el día de mañana. Nunca habíamos visto, digamos, una época, el protagonismo que están teniendo en estos tiempos, y la gente se vuelca en ellos, llamando a echadores de cartas, de adivinos, programas propios de televisión, de radio, y cada uno queriendo saber de su futuro, de su trabajo, de su familia, de relaciones, qué es lo que va a pasar, y echan su confianza en esas personas. El mundo tiene necesidad y ansiedad porque no tienen nada en que apoyarse en su vida. Como decía al principio, una cosa apoyada sobre otra para buscar el descanso. Eso era, significaba el descansar. Y dan esa confianza, pues a eso, al ocultismo, al mismo Satanás. No es otra cosa más. El mismo Satanás. Cuando lo fácil es acudir a ese versículo, más buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y lanzo esta pregunta al aire. ¿Creemos que Dios sabe nuestras necesidades? ¿Qué estamos buscando en nuestras vidas? Primeramente. Y voy a responder a esa primera pregunta con el versículo que tenemos en el mismo Mateo 6:8, cuando está hablando de la oración. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que salga de nuestra boca, Él ya sabe qué necesidad tenemos en cada uno de nosotros.
Un claro ejemplo lo vemos a través de muchas veces de nuestra vida familiar. Porque la verdad que los padres, los que somos padres, sabemos muchas veces cómo va a reaccionar nuestro hijo, o cuándo se va a poner enfermo, o si vemos un cambio muchas veces de actitud. O algo que les preocupa, aunque hay veces que puede saltar la liebre, como se dice aquí, ¿no? Puede saltar una cosa inesperada, ¿no? Muchas veces Nieves, cuando habla con su madre, María, que la conocéis, ella sabe si Nieves se encuentra enferma sin que le diga nada por teléfono, de la forma de hablar a través del teléfono. Y es como tener ese instinto o ese don que tenemos, que nos da el Señor a que somos padres, un instinto natural hacia los hijos. ¿Cómo no lo va a tener Dios, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nuestra actitud, nuestros pensamientos? Somos hijos de su creación. Esa es la explicación. Dice el Salmo 139, del 1 al 4, dice: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido». Dios nos conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Conoce nuestro carácter. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aunque, por ejemplo, Henry esté ahí al final de todo, que se piensa que está el último ahí al final, Dios conoce sus pensamientos. Claro que los conoce, por muy lejos que estés. Te ve desde lejos, ve tus pensamientos desde lejos, aunque no le digas lo que piensas realmente. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es que no hay escapatoria. El Señor nos conoce. Hace unos meses atrás vi un documental y era curioso, yo no lo sabía, era curiosísimo. Y hablaba de los pingüinos, de un documental de animales. Y era el pingüino real, uno que tiene así como unos colores aquí en el cuello. Bueno, ellos habían tenido los polluelos, era época de que tienen polluelos, los tienen allí, donde viven, allí en el Polo Norte, Polo Sur, no sé. Y los padres se iban a pescar, se iban a coger los peces por la mañana a primera hora y dejaban allí a sus hijos. Todos los polluelos estaban allí. Había miles y miles y miles de polluelos allí. Y se iban a pescar. Cuando volvían, al final del día, los padres hacían una especie de graznido, pero los hijos también. Pero cuando ves las imágenes y ves tanto polluelo, dices, y sí, parecen todos iguales. Pero al final, los padres, a través del graznido que hacían los polluelos, llegaban, y iban gritando, y hasta que al final llegaban a su propio hijo. Y iba buscando, y el hijo encontraba a sus padres y los padres encontraban a su hijo. Pero había miles y miles, ¿eh? Yo digo, es imposible, ¿cómo puede ser que encuentren a sus hijos, no? Y eso me hacía pensar lo que hace nuestro Dios Padre, ¿no? Con nosotros. Nos conoce. Es que nos conoce. Por muchos que seamos, sabe cada uno quién somos, qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Nos conoce. Y me hacía comparar aquella situación, ¿no? Entre tanta gente, entre tanto polluelo que había allí, pero entre tantos que somos nosotros, entre tantos que somos dentro de este mundo, de este mundo, sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Cada uno sabe por su nombre y sabe cómo pensamos y qué necesidad tenemos. También está en nuestra casa, está descansando en el Señor, como nuestro matrimonio, como nuestra relación con nuestros hijos. Y aquí vamos a leer Mateo del 7, del 24 al 27. Es un texto muy conocido. Dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Habla de aquellos dos hombres que edificaron en diferente lugar. Ahora un par de años enfrente de Vilassar y de Premià había un barco cerca de la costa, el cual cogía arena del fondo del mar y la trasladaba a las playas para rellenar las playas de todas las tormentas que había ahí. Y la trasladaba a través de unos tubos hasta la misma playa. Pero vino, al cabo de nada, 2 o 3 semanas, vino un temporal de agua, aire y olas, y de nuevo la costa se quedó sin playa. Todo el esfuerzo humano, todas las horas puestas allí, todo el dinero, se esfumaron así. Pis, plas. En cambio, los espigones de piedra estaban allí. Estaban allí. Imposible de moverlos. Imposible de moverlos. Los espigones de piedra estaban allí. La arena la había retirado. Pero los espigones estaban allí. Y eso pasó con esos dos hombres, uno prudente y otro insensato, que escuchan, como dicen los versículos, pero tienen la libertad de hacer y de no hacer. Los dos vinieron los mismos problemas. Vino el mismo problema para el que estaba sobre la piedra, para el que estaba sobre la arena. Pero el desenlace fue muy diferente. Una casa se cayó porque no tenía fundamento, ya que estaba en la arena. La otra siguió en pie porque estaba apoyada allí, en la roca. ¿Os acordáis de la definición que decía al principio de descansar? Estar una cosa asentada o apoyada sobre la otra. Nuestra casa está apoyada en la roca, como dice David en un cántico en 2 Samuel del 22, en 22, versículo 2, 2 Samuel 22, 2. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Tenemos que tener en mente, aquí, grabado este versículo como una realidad en nuestra casa, en nuestra vida, que lo vivamos como matrimonio, que nuestros hijos vean en nosotros esa verdad reflejada en nuestras vidas a la hora de hablarnos, de solucionar problemas, de buscar soluciones y siempre ahí, descansando en el Señor. Mirad una cosa, David estaba hablando de lo que sentía y de lo que vivía. Tenía sus grandes virtudes, pero también tenía sus defectos. Una persona como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, tiene sus virtudes y sus defectos. Y vamos a leer unos versículos donde se resume totalmente el descanso en Dios. En 2 Samuel 22, del 29 al 37. Aquí lo explica muy bien David. Lo explica muy bien lo que es descansar en el Señor. Dice la palabra: Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Él va a dar luz donde no hay. Por eso descanso yo en Dios. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Vamos a saltar aquellos obstáculos, aquellas pruebas que tenemos en nuestra vida. Por eso descanso en Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolada, cuando la leí no entendía lo que era. Y acrisolada
se refiere al crisol, un recipiente donde metían los metales, los fundían a altas temperaturas para purificar el metal. Lo hacían puro, quitaban impurezas. Y eso lo refleja como, lo compara con la palabra, que está purificada, sin nada que estorbe. Una palabra pura, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Por eso descanso en Dios. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es mi roca. Él es tu roca. Por eso descanso en Dios. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. No sé si habéis visto alguna vez las cabras. Tienen unas pezuñas muy especiales. Sobre las cabras montesas tienen unas pezuñas muy especiales para subirse a través de las rocas. Pero hay veces que son rocas muy empinadas. Pueden ser pruebas muy empinadas para nosotros. Y ahí está, subiéndose, que parece mentira que esté subiendo casi en vertical aquella cabra montesa. Y lo compara con esos pies de ciervas. Y me hace sentar firme sobre mis alturas. Por eso descanso en Dios. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Dice que el arco de bronce, busqué lo del arco de bronce, y es que es muy difícil doblar ese arco de bronce. Tiene una dureza increíble. Tienes que muchas veces, hasta con 2 personas, doblar ese arco de bronce que habla la Biblia. Pero Él dice que adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble ese arco de bronce con mis brazos. Él me da la fuerza cuando no tengo. Y por eso descanso en Dios. Me diste a sí mismo el escudo de salvación, de tu salvación. Y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y por eso descanso en Dios. Por eso descanso en Dios. Este texto habla increíblemente de descansar en Dios. Así hablaba David. Las personas somos observadoras. Por naturaleza nos gusta mirar hacia todo lo que nos rodea, a las personas que nos rodean. Y observan nuestro mover diario a cada uno de nosotros. Y es una forma, la forma de actuar, una forma de evangelizar también. Que vean a Jehová en aquel donde nos apoyamos como roca en nuestra vida. Que vean en Jehová que es el que nos da esos ánimos y esas fuerzas en nuestro andar diario. Que vean en Jehová el libertador, aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz y romper todas las cadenas de nuestro pecado. Este es el Dios en el que creemos, en el que vivimos y descansamos. Si seguimos también, hay gente que intenta descansar en el dinero. Pero Jesús ya nos avisa en Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque lo que consideremos nuestro tesoro, allí tendremos nuestro corazón, nunca mejor dicho. No está hablando de las cosas materiales, está hablando de aquellas cosas que no se ven. ¿Dónde tienes tu corazón en esta mañana? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tengo yo mi corazón esta mañana? Como el joven rico, el cual decía, obedezco todas las leyes. Pero cuando Jesús le dijo de vender sus propiedades y dárselo a los pobres,
le tocó el punto débil a aquel hombre. ¿Por qué? Porque lo conocía, ya lo veía de lejos, ya sabía quién era, sabía cuál era su punto débil. Y Jesús en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo no sé cómo ese joven rico se fue triste a su casa. No habla más adelante, no lo sé si aquello le hizo pensar y más adelante, no lo sabemos. Pero aquel día se fue triste a su casa, porque todo esto era lo que él dependía de su dinero. Y como dice su palabra, no podemos estar a un lado y a otro a la vez. Es como tirar una moneda al aire, ¿no? Nunca va a caer de canto. Bueno, si cae de canto, esta mañana. Me ha hecho gracia porque estaban las chicas jóvenes tirando la botella a ver si se les quedaba de pie. Eso que hacen en el juego ese de así se les cae de pie. Y no se les caía y llega Nieves y hace así, y tira al aire y ya ha caído de pie. Y nos reíamos porque digo, madre mía, si nunca lo hace en casa, ¿no? Porque y nos reíamos por eso, ¿no? Pero lo de la moneda no va a caer de canto. O es cara o es cruz. Y eso es lo que habla la palabra. No puedes estar a dos señores. O estás con uno o estás con el otro. No hay más. No hay más. No hay más. La verdad que es que la dependencia o el descanso en Dios es mayor. Cuanto más lo conoces. Es como cuando tienes un amigo y a medida que va pasando el tiempo y hablas con él, más confianza tienes con él. Y sabes que puedes contar con él en aquellos momentos difíciles. Dios nos ha contado muchas cosas de él, pero también nos está contando en el día de hoy a través de sus bendiciones y del mañana, porque tiene promesas por cumplir en cada uno de nosotros. Pero también quiere que le digamos qué nos preocupa, qué pensamos, que pongamos nuestra confianza en él a través de la oración. En 1 Pedro 5:7, en la versión Dios habla hoy, dice: depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. La oración no es un monólogo, no es como ahora yo que estoy hablando y hablando. No es un monólogo, es un diálogo continuo en cada uno de nosotros. Tenemos que hablar y escuchar a través de la palabra. Él no va a responder. Él no va a responder. No sea todo para allá, para allá. Escucha lo que Él quiere decirte y hablarte a tu corazón. Hay una mano extendida. Hay una mano que nos quiere levantar, que nos quiere animar, que quiere sanar heridas, muchas veces profundas, que quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero tenemos que acercarnos a Él con gran necesidad. ¿Os acordáis cuando Jesús está comiendo? Allí, le gustaba comer también a Jesús. Estaba allí comiendo con los publicanos y está comiendo con los pecadores. Y venían los escribas y los fariseos y le reprochaban: mira, está comiendo con ellos. Y Jesús, ¿qué les contesta? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y tenemos que reconocer que somos pecadores. Y necesitamos cada día de ese Jesús que se siente a nuestro lado. Igual que hizo con aquellas personas rechazadas en aquella época, con personas rechazadas. Y poder hablar con Él. Y poder descansar en Él. Y poner nuestra cabeza en su costado, como hacía Juan. Sentarnos allí y poner nuestra cabeza sobre Él. En cada andar diario, cada día, tenemos que ir a esa sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados y ser limpios y sanados, y a través de Él. Dice en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
volvemos a la palabra que hemos empezado. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al principio de todo, hablábamos del descanso físico, cuando uno duerme, en el cual se regeneran esos órganos de nuestro cuerpo. Pero es que el descansar en Dios nos hace algo similar. Dice en Isaías 40, del 29 al 31, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, los que descansan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Se van a regenerar de nuevo nuestras fuerzas. Renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Tenemos un reto por delante. ¿Lo tenemos? ¿Sabéis cuál es? ¿No? ¿Sabéis cuál es? ¿Estamos dispuestos a descansar en Dios? Este es el reto que tenemos por delante. Puso esta palabra al Señor y es importante que la tengamos en mente durante esta semana. ¿Estamos dispuestos a descansar en el Señor? Hay muchas cosas que nos estorban durante la semana, pero sepamos dónde tenemos que ir a descansar al final, dónde tenemos que poner esas necesidades, exponerlas a nuestro Dios, aunque Él ya sabe lo que estamos pensando y que nos está preocupando. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres en nuestra vida. Gracias porque tú eres nuestra roca, nuestro refugio, el lugar donde podemos descansar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a descansar más en ti, a poder sentarnos allí, a tu lado, recostando nuestra cabeza, Señor, escuchándote más cerca, esa palabra que nos quieres decir a cada uno de nosotros. Esas palabras, Señor, de ánimo, Señor, a nuestra vida. Esa palabra que necesitamos en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás allí, a nuestro lado, como Padre. Y nosotros tenemos que ir como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple su palabra, Señor. Y te damos gracias en este día, Señor, porque lo hemos visto a través de tus bendiciones, Señor, a través de los milagros que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, Señor, hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo por cada uno de nosotros, por amor hacia nosotros, Señor. Y te damos las gracias por todo ello, Señor. Qué gran regalo, Señor. Porque a través de Él hoy tenemos esperanza y tenemos vida, Señor, a través de Jesús, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor. Y ahora te queremos pedir, Señor, por este tiempo que tenemos por delante, esta semana, Señor, que tú nos cuides, Señor. Que demos ejemplo, Señor, de lo que pensamos, de lo que vivimos, Señor, de lo que sentimos, Señor, a toda la gente, Señor, que nos rodea, Señor. En nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros vecinos, Señor, podamos llevar ese evangelio, Señor, de salvación. Que podamos llevar esperanza, Señor, a los que nos rodean, Señor. Hay gente muy necesitada, hay gente que necesita que la escuchen, Señor. Te damos las gracias, Señor, pon disposición en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ello, Señor. Y ahora despídenos, Señor, con tu paz y con tu bendición hasta que nos volvamos a ver. Gracias por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.